Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, amada iglesia, gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias por querer escuchar la palabra, muchas gracias por estar allí, enfrente aún de una pantalla, con el deseo de que Dios hable a sus vidas. Y es nuestra oración que Dios pueda usar todos estos medios y especialmente mi vida para que esta verdad, la cual vamos a estar estudiando hoy a través de la palabra, honre, exalte y glorifique a Cristo y bendiga nuestras vidas como iglesia, nos edifique como familia en la fe. Vamos a seguir entonces con nuestra serie, la cual hemos titulado Verdades Esenciales. Y seguiremos viendo esas verdades que son necesarias en nuestra vida como creyentes. Esas verdades que hacen parte esencial y fundamental de todo lo que somos después de haber creído en Cristo Jesús. ¿Y cómo no hablar entonces de una de las verdades más importantes, diría yo, de la vida cristiana? Algo que para mí, en esencia, lo identifico o me parece que se puede comparar como respirar. Creo que la oración es al cristiano como el aire, como la respiración, es al ser humano. Por eso quisiera que hoy viéramos una enseñanza, la cual he titulado Una oración de verdad. ¿Cómo no hablar acerca de algo tan importante como la oración en la vida cristiana? Y aprovecharé para decir que esta enseñanza la tendremos en 2 sesiones. Hoy estaremos viendo la primera parte y si Dios nos presta vida y con su favor, estaremos viendo la segunda parte de esta enseñanza dentro de 8 días. Y hay una pregunta que yo quisiera que nos hiciéramos y es ¿cómo oran los cristianos? Ahora me podrías decir, Alex, es algo que todos sabemos. Alex, es un tema demasiado común, demasiado normal. Lo acabas de decir, orar para el cristiano es como respirar. Hace aproximadamente 2 años tuvimos una serie de más o menos unos 6 sermones en los cuales estudiábamos acerca de la oración y en esa ocasión esa serie para mí fue de enorme, de gran bendición. Y estudiando para esta enseñanza, tengo que decir nuevamente lo mismo y es mi oración y es mi deseo para con ustedes y mi petición a Dios, que esta enseñanza pueda realmente revolucionar nuestra vida de oración. ¿Y por qué lo digo? Porque no me gusta, como ya saben, bien saben, hablar de mi vida y de mis ejemplos, pero soy alguien que no tiene todos los años del mundo, pero que sabe de primera mano de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque nací, crecí en un ambiente cristiano. Así que la oración, puedo decirlo de manera personal, es algo que he experimentado y he vivido toda mi vida cristiana y aún antes de conocer a Cristo y simplemente ser un religioso. Siempre la oración ha sido parte integral de mi vida. Pero una de las cosas que quisiera decir es que yo sabía más acerca de la oración, sabía más cosas que no eran realmente oración. Aprendí y me enseñaron y yo mismo creí y viví muchas cosas en torno a la oración, cosas que realmente ni siquiera tenían que ver con la oración misma, con la oración verdadera. Por eso le he puesto a esta enseñanza una oración de verdad, porque hasta el día de hoy yo mismo sigo aprendiendo a orar. Y como les decía, puedo hablar desde mi propia experiencia, desde mi propia vida. De verdad, yo puedo decirles que sé por experiencia propia lo que es estar 2, 3 y hasta más horas de rodillas. Por experiencia propia yo sé lo que es tener la obligación y nunca faltar a esta obligación de asistir a un lugar de congregación 1, 2 horas antes de que el servicio comience porque hay que estar orando. Sé por experiencia propia lo que es tener un servicio y asistir a un servicio semanal que se titula un servicio de oración, donde nuevamente hay que estar temprano, mucho antes para estar orando, y donde todas las enseñanzas de este servicio giran en torno a la oración. Puedo hasta decirles, y de verdad, que sé lo que es tener callos en las rodillas de orar, y estoy hablando de mi vida pasada, porque de esto trataremos un poco más en esta enseñanza, pero me refiero que si alguien ha bebido de lo que es la religiosidad en cuanto a este tema, si alguien ha llegado a un extremo en este tema, soy yo, y no seré el mejor ejemplo, pero se los puedo asegurar, yo he vivido estas cosas. Es más, hay algo que les quiero confesar y es que gran parte de mi vida anteriormente, mi dormir era de rodillas. ¿A qué me refiero?
arrodillarme a orar en la noche, porque normalmente la oración, como se me enseñaba, era en la mañana, en la noche, y la verdad es que si uno no oraba sentía como que pecaba, pero gran parte de mis noches, cuando me arrodillaba a orar en la noche, gran parte de esas noches me quedaba dormido y literalmente dormía toda la noche de rodillas. Ahora, no estoy diciendo que estas cosas están bien, por el contrario, precisamente este ejemplo que les estoy colocando de mi propia vida es lo que me hace decirles con el corazón que estudiar la verdad de la oración a la luz de la palabra de Dios ha sido una bendición enorme en mi vida y deseo que esta verdad también toque profundamente tu vida, porque quiero decirles que todo esto que acabo de mencionar, aunque en esencia no es malo, realmente nada tienen que ver, nada, absolutamente nada tiene que ver con la oración verdadera. ¿Qué es entonces una oración de verdad? ¿Cómo es que de verdad debemos orar los cristianos? No, lo que acabo de decir no es el ejemplo verdadero de una oración. No es el ejemplo verdadero del cristiano que ora. Por el contrario, eso mucho, por no decir todo, está impregnado nada más que de religiosidad, y lo digo por experiencia propia. Así que yo quisiera que fuéramos a la palabra de Dios y les puedo asegurar, hay muchos pasajes en la Biblia que nos enseñan acerca de la oración, pero en particular quiero ir al más conocido, al que posiblemente has escuchado muchas veces, pero al que quisiera rogarte que me acompañes y nos detengamos una vez más en esta verdad maravillosa. Y me refiero a Mateo capítulo 6, versículos 5 al 11, donde el Señor Jesucristo, en ese famoso pasaje, el cual se ha titulado, se ha llamado el Sermón del Monte, está enseñando lo que debe ser la verdadera oración. Y de verdad, si has escuchado estas verdades anteriormente, espero que nuevamente te puedas gozar en esto. Para mí esto es algo que ya he escuchado, que yo mismo he enseñado en el pasado, pero como les decía, estudiando esta verdad nuevamente, me gozo, me alegro y tengo que decirlo que hoy he aprendido mucho más acerca de esta verdad. Esta semana he aprendido mucho más acerca de esta verdad y quiero que Dios siga moldeando mi vida de oración conforme a la verdad de la palabra, y es mi anhelo y mi deseo que Dios use esta palabra para que tu vida de oración sea verdaderamente una bendición, ya que en mi vida, tristemente antes, era solamente una obligación. Vayamos al pasaje, lo vamos a leer y luego nos centraremos en los dos primeros puntos de 4 que vamos a estar viendo. Como les decía, en la próxima enseñanza veremos la segunda parte. Pero leeremos todo el pasaje y luego entonces entraremos en meditación. Dice el versículo 5 de Mateo 6: Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Esta es la palabra de Dios y este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta enseñanza y en la próxima, Dios mediante. Y como les decía, quiero que veamos 4 puntos, de los cuales hoy veremos la mitad, veremos los 2 primeros. Y el primer punto que quiero que veamos es la intimidad en la oración. ¿Cómo ora realmente un cristiano? ¿Cuál es la manera correcta y verdadera de orar? Según la palabra de Dios, más particularmente, según lo que nuestro mismo Señor Jesucristo nos enseña a través de esta verdad maravillosa.
Pues quisiera que viéramos en primer lugar la intimidad en la oración. La intimidad en la oración. Todos podemos y necesitamos orar, porque realmente orar es algo tan personal, tan privado, que quiero decirlo. Aunque es cierto, aunque es verdadero que otras personas pueden orar por nosotros y nosotros podemos orar por otras personas, eso quiero siempre dejarlo claro. No creo que eso esté mal, no creo que eso sea antibíblico. De verdad, con el corazón lo digo y la Biblia nos lo muestra y veremos algunas de estas verdades a través de esta enseñanza. Pero en esencia, de verdad, la oración bíblica es íntima, es personal. Vuelvo y repito, podemos orar por otros y otros pueden orar por nosotros, pero lo que realmente cuenta e importa es nuestra oración personal. Por lo tanto, toda persona, indistintiblemente, si es cristiana, es llamada a orar. ¿Por qué lo digo? Porque yo mismo crecí con esa idea, que había personas que eran mejores en la oración. Sí, que había personas a quienes Dios escuchaba más que a otras. La gran realidad es que todos los cristianos verdaderos, todos los hijos de Dios, los que han creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, todos ellos son llamados a orar y todos ellos, digámoslo así, son iguales, somos iguales en la oración. Y esto es a veces algo que todavía como que nos cuesta aceptar, entender o vivir. Es que tal persona ora mejor, ora más bonito. Es que seguro que a esa persona la escucha más Dios. Eso no es verdad. Eso es falso. Eso es religiosidad. Si tú piensas así, si yo pienso así, quiero decirles, yo pensaba así, eso no es lo que enseña la Biblia. Y no solamente esto, sino que esto va en contra de lo que la misma palabra de Dios dice. Quisiera entonces que viéramos este primer punto en los primeros dos versículos que leímos, los versículos 5 y 6. Y antes de ir allá, quisiera que pensáramos en algo, y es que en la Biblia, en la palabra de Dios, se registran 18 ocasiones, o hay mención en 18 lugares, en el Nuevo Testamento, por supuesto, acerca de cuando Jesús oraba. Es decir, que hay 18 citas, 18 pasajes en la Biblia que nos hablan acerca del verdadero y máximo ejemplo de oración, diría yo, que es el mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra. Y son 18 los lugares a los cuales tú puedes ir en la Biblia y encontrar esas menciones acerca de que Jesús oraba. Pero ¿saben qué es lo interesante? Que de esas 18 ocasiones en que la Biblia nos habla acerca de momentos en los que Jesús oraba, la mitad de esas 18 menciones no nos hablan literalmente acerca de la oración, es decir, no nos dicen lo que Jesús oraba, sino simplemente son menciones de que Jesús oraba. Y más particularmente son lugares donde encontramos que Jesús oraba, pero lo hacía en secreto. Por lo tanto, es imposible que sepamos qué era lo que Jesús estaba realmente orando. De esas 18, entonces la mitad son oraciones desconocidas o son referencias o menciones a que Jesús oraba, pero de esas otras 9 que sí tenemos registro en la palabra de Dios, una de las cosas que debemos entender es que también eran oraciones muy particulares. Y esa parte la dejaremos para el segundo punto, pero en este primer punto quisiera que pensáramos un poco en esas oraciones desconocidas de Jesús y que fuéramos a estos dos primeros versículos y analizáramos lo que la Biblia nos enseña. Versículo 5, dice la palabra de Dios, cuando ores. En primer lugar, Jesucristo dice, tú vas a orar. En contexto, Jesucristo está enseñando a una multitud. Como les decía, esto es probablemente el sermón más importante y más grande que registra la Biblia de Jesús, y había una multitud enorme de personas que lo estaban escuchando. Y él dice cuando ores, así que esto no se lo está diciendo simplemente a los apóstoles, a los más allegados, a los discípulos más cercanos de Jesús, se lo está diciendo a toda una multitud y les está diciendo, ustedes oran. Jesucristo está dando por sentado que estas personas oran, pero lo interesante es que Jesucristo les dice que cuando oren, y en vez de decirles directamente lo que deben hacer, Él inicia diciendo lo que no deberían hacer. Y creo que muchas veces hemos escuchado muchas enseñanzas acerca de cómo orar, y esta también se basará en ello, pero lo más interesante es que Jesucristo de entrada enseña cómo no orar. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces lo que no sabemos es orar correctamente. Puede ser que oremos mucho,
Pero no importa cuánto ores, lo que importa es una oración correcta. Es lo que quisiera que aprendiéramos en esta enseñanza. Por eso Jesús dice, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Es impresionante este pasaje. Dice que hay personas a quienes les encanta orar. Y en el idioma original literalmente dice, aman orar. Ahora uno diría, bueno, es de estas personas de quienes debemos aprender. Jesucristo dice, no, porque normalmente son personas hipócritas. Porque estas personas aman orar, les encanta orar, es para que los demás los vean. Cuando una oración se hace, o cuando nuestra vida de oración, o el tiempo que pasemos de rodillas, lo hacemos, lo llevamos a cabo, es para mostrarles a otros, para sacar pecho por ello. Cuando una persona ora para que los demás digan, mira qué bonito ora. Cuando una persona se arrodilla y pasa horas orando solamente para después decir, es que yo oro tanto tiempo. Como les contaba al principio, cuando una persona se la pasa de rodillas con el propósito de sacar callo para poder mostrar algo a los demás, Jesucristo dice, ya, eso es lo que están haciendo, pues allí el pasaje continúa diciendo, les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Y yo crecí escuchando este tipo de enseñanzas y queriendo ser como aquellas personas que es que oran tanto, es que le puedo mostrar mis rodillas para que se den cuenta que yo sí oro. Es que hay que llegar 1 hora, 2 horas antes al servicio para que nos vean que si somos santos, ungidos y estamos orando. Jesucristo dice hipocresía. Y por favor ustedes no hagan eso. Eso no es orar. Eso no es orar. Ahora, cuando veo esto, por eso les compartí ahora, y es de verdad con mi corazón que lo digo, cuando hablo de mi ejemplo, es más bien esos ejemplos malos. Yo no era el mejor ejemplo de oración, aunque orara mucho, aunque pasara mucho tiempo de rodillas, hasta tuviera callos, aunque me amaneciera de rodillas. Eso no es oración. Para nada es oración, porque solamente se hace para el orgullo, para mostrar cuán bueno soy y mira cuánto oro. Pero Jesucristo dice, al final eso será lo único que recibirán. Que los demás los admiren, que los demás los vean como grandes hombres, grandes mujeres de oración. Ahora viene el versículo 6, pero tú cuando ores nuevamente, Jesucristo dice, tú puedes orar. Lo importante no es si tienes las palabras más increíbles. Lo importante no es que te compares con aquellos que parecen ser los que mejor oran, sino que cuando tú ores, dice la palabra de Dios, apártate a solas, cierra la puerta tras de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Qué verdad tan increíble. Hay una parte allí que me encanta porque Jesús dice, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. En el idioma original literalmente dice, ve al lugar más privado que tengas en tu casa. Dice, ve al desván, ve al sótano, ve a la bodega. Obviamente no todo el mundo tenía un sótano, un desván, una bodega. Lo que Jesucristo está enseñando es, ve al lugar donde las personas no se puedan dar cuenta de qué es lo que tú estás haciendo, ni mucho menos lo que estás diciendo. Y ora en privado, ora en secreto. Esto también se puede traducir de manera literal, de verdad, en que tú puedes ni siquiera estar en un lugar privado, sino en tu mente, en tu corazón. Es algo que sale de dentro de ti. Es algo que nada ni nadie más tiene la necesidad de escuchar ni de ver. Por el contrario, la verdadera oración es la que se hace en lo más íntimo y más privado, donde solamente tú y Dios se dan cuenta de lo que se está haciendo. Se dan cuenta y saben lo que se está diciendo. Ahora, como les decía, esto no se parece mucho a lo que a veces admiramos de la oración. Porque es que creemos que las oraciones son para ser admirados, para ser reconocidos, respetados. Entiendo perfectamente a aquellas personas que no les gusta orar en público y repito, no es que esté mal hacerlo, hay ocasiones y hay circunstancias y la Biblia lo enseña en que esto se puede llevar a cabo de una manera sana. Eso es verdad. Pero esa no es la esencia de la oración. Todos los cristianos somos llamados a orar porque de verdad, si hemos creído en Cristo, si entendemos que tú y yo somos hijos de Dios,
tenemos un Padre celestial. La pregunta es, ¿por qué no podríamos tú y yo acercarnos a nuestro Padre y abrir nuestro corazón delante de Él? Esa es la verdadera oración. La verdadera oración es saber que tenemos un Padre que escucha aún los gemidos de nuestro corazón. Un Padre que en ocasiones ni necesita palabras. Por el contrario, como les decía, ¿cómo puede una oración realmente de esta manera hacerse pública si lo que realmente tú y yo queremos es estar en intimidad, estar en privado con Dios, con nuestro Padre que entiende todo lo que somos? No creo que nadie pueda realmente hacer la oración más pura y sincera de manera pública, porque ¿saben cuál es la realidad? Es en la oración donde corremos a Dios y nos humillamos, donde si tenemos que llorar, lloramos, donde si nos tenemos que afligir, nos afligimos, donde si estamos angustiados, tristes, desesperados, podemos descansar y confiar en Él. Esto no es algo que se hace de manera pública. Esto es algo que solamente se puede hacer de manera correcta, en lo secreto, en lo privado. Más bien corremos al único que de verdad nos puede entender. Esta es la gran realidad. Esta es la verdadera oración. Es cuando realmente es nuestro corazón el que quiere estar en intimidad y en secreto con Dios, diciéndole a Dios todo lo que sucede, todo lo que pasa. ¿Cómo no hacerlo? ¿Qué nos impediría hacerlo? Lo único, el orgullo, la hipocresía, y hacer esto es más bien para ser vistos. Pero estoy convencido que los hijos de Dios no quieren hacer esto. Al contrario, estoy convencido que los hijos de Dios, cuando entienden esto, disfrutan la oración, porque saben que delante de Dios no hay nada que ocultar, porque saben que delante de Dios no hay necesidad de impresionar. A los hombres son los que a veces queremos impresionar, pero a Dios no hay necesidad de impresionarlo. Él sabe todo de nosotros. A Él podemos correr en oración, aún en medio de nuestra debilidad, aún hasta en medio de nuestras fallas, de nuestros errores. Esto no es algo que se hace en público. Quisiera que viéramos, por ejemplo, en Marcos 1:35, la misma vida de oración de nuestro Señor Jesucristo. Dice a la mañana siguiente, en el contexto, después de haber el día anterior hecho muchos milagros Cristo Jesús, después de haber atendido a muchas personas, a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. De allí que muchos, como les digo, malinterpretan este tipo de versículos, entonces dicen es que la oración tiene que ser en la mañana. En un momento vamos a ver que esto no es lo que está enseñando la Biblia. Jesucristo en este momento está orando muy de mañana, no porque la oración sea escuchada de mañana, sino porque precisamente, como debía ser algo privado, Él había estado hasta muy tarde atendiendo a personas. Y lo más interesante es que muchas veces, ya cuando estaba amaneciendo o antes de amanecer, nuevamente las personas ya estaban agolpadas alrededor de donde Jesús se hospedaba. Así que Jesús procuraba era encontrar un lugar a solas, un lugar apartado, un lugar donde nadie lo interrumpiera, un lugar donde Él pudiera realmente tener intimidad con su Padre y poder estar allí, uno solo, con Él. Esa es la verdadera oración. No importa la hora, no importa la posición, no importa la duración del tiempo. Es un corazón que desea hablar con Dios. Precisamente en Lucas 5:16 dice la palabra de Dios: así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Nuevamente nos está contando, nos está describiendo. No es que entonces la verdadera oración sea a la madrugada antes de que salga el sol y que tengamos que ir al desierto. No, nuevamente, describiéndonos que la oración verdadera debe ser practicada a solas, en el lugar donde seamos menos interrumpidos para poder abrir nuestro corazón y hablar con nuestro Padre Celestial. Nuevamente un pasaje, Mateo 14:23, acerca de la vida de oración de Jesucristo. Después de despedir a la gente, una gran multitud que estaba en torno a Jesús, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Entonces vemos claramente que no solamente es la madrugada, que no es el desierto, no, lo que realmente nos están enseñando todos estos pasajes es la soledad, es la intimidad, es que nadie esté a nuestro alrededor porque queremos hablar solamente con nuestro Padre Celestial. Así que Jesús no era que la palabra de Dios no es que nos esté diciendo, es que así como Jesús oraba por la mañana y por la noche tenemos que orar. Él oraba en todo momento, pero también Él deseaba tener esos tiempos a solas con su Padre. Y creo que tú y yo, si hemos creído en Cristo Jesús y somos hijos de Dios, es lo que deseamos tantas veces, poder tener un tiempo a solas con nuestro Padre Celestial. Como les decía, a veces cuando esto ni siquiera se puede lograr, entonces quizá en las cosas que hacemos diariamente,
en nuestro corazón, estar meditando, hablando con Dios en nuestra mente. Aún así, qué buenos, qué agradables son esos tiempos donde podemos de verdad ir a un lugar donde nadie nos interrumpe y decirle todo lo que deseamos o todo lo que hay en nuestro corazón, abrir nuestro corazón, derramar nuestra vida delante de Dios, nuestro Padre Celestial. En Hechos capítulo 4, versículo 24, y aquí está un versículo, como les decía, que nos enseña claramente que tampoco está mal orar de manera pública, aún colectiva. Dice: cuando los creyentes oyeron la noticia, juntos alzaron sus voces en oración a Dios, oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Y allí sigue una oración hermosa, increíble, maravillosa, acerca de cómo los creyentes piden en este momento fuerza, valentía para seguir predicando el Evangelio. En contexto, lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que el apóstol Pedro y Juan fueron encarcelados porque estaban predicando de Cristo Jesús. Los líderes religiosos les prohibieron que predicaran, los amenazaron y ellos vienen y le cuentan a la iglesia esto. Así que esto era un asunto que competía a toda la iglesia. La iglesia estaba siendo perseguida. Los líderes iban a hacer todo lo posible porque los cristianos no hablaran más de este tal Jesús a quienes ellos odiaban. Pero los cristianos, cuando se dan cuenta de esto, unánimes, ellos juntos dicen: Señor, por favor, danos fuerzas para seguir predicando tu santo y bendito nombre sin importar lo que las autoridades quieran decir. Entonces notemos, no está mal una oración colectiva, pero era una oración que competía a toda la comunidad, a toda la congregación. Pero por el contrario, cuando se tratan de esas necesidades, de eso que es tan personal e íntimo, es verdad, tú puedes acercarte a un hermano de confianza y contarle esto si quieres hacerlo y decirle que te ayude a orar, pero quiero decirlo. Pero la gran realidad es que basta y es suficiente con que tú, con tu corazón, puedas orar por tu necesidad, por tu dificultad, porque Dios también te escucha a ti. ¿Por qué lo digo? Quiero poner un ejemplo para terminar este primer punto. Podrías pedirme a mí el favor, o a cualquier otro hermano. Un ejemplo, una madre que sabe que su familia está perdida, quizás sus hijos no conocen de Cristo. Y esta madre tiene deseos, anhelos, sueña con que un día su familia, sus hijos lleguen a conocer a Cristo. Está mal que pueda acercarse a otros hermanos y decirle: quisiera que me ayudaras a orar para que mi familia, mis hijos conocieran de Cristo. No está mal, eso se puede hacer. Es muy normal y común que lo hagamos. De hecho, personalmente lo hago. Me refiero que aunque ni siquiera una persona me pida que ore por su familia, normalmente oro por las familias de mis hermanos, porque sé que en su corazón, en sus corazones, ellos anhelan y desean que sus familias, que sus esposos, sus cónyuges, sus hijos, toda su familia conozca realmente a Cristo. Es una oración muy normal y muy común, pero quiero decirlo, que por más voluntad, por más anhelo y deseo que yo mismo tenga de que la familia de este hermano, de esta hermana, venga a los pies de Cristo, estoy seguro también de algo, y es que nadie podrá orar con más corazón y con más intensidad, por ejemplo, que una misma madre quien ve a su hijo perdido. Yo podré orar y seguro que eso está bien, otros hermanos podemos ayudar en esa oración, pero la gran realidad es que solamente la persona que tiene esa carga podrá expresar con todo su corazón lo que realmente siente. ¿Por qué lo digo? Porque nuevamente no está mal que unos a otros nos apoyemos en oración, pero no es por esto que Dios responde, no es por esto que Dios resuelve un problema o una dificultad. Es que hay muchos que están orando. Es que si el pastor ora, entonces Dios iba a escuchar. Eso no es verdad. La Biblia no lo enseña y, como les decía antes, eso es antibíblico. Por supuesto, como pastores podemos orar porque tenemos más tiempo para la oración, porque estamos más ocupados en estas cosas, pero no es porque tengamos más vara, más privilegio con Dios. Ore usted, ayúdame usted a orar porque a usted Dios sí le escucha. Eso no tiene que ver con la palabra. Precisamente esto que estoy diciendo es lo que nos lleva a nuestro siguiente punto, y es la confianza en la oración. Porque puedes estar convencido que sí, a ti, que no eres el líder, que no eres el pastor. Es más, a ti, creyente, que hasta nadie sabe que eres creyente. A ti, que nadie te reconoce como una persona importante, aunque todos somos importantes realmente en Dios. La verdad es que eso solamente tristemente lo hace es la religión. Pero la verdad, todos somos iguales delante de Dios. A ti te escucha Dios, al igual que a mí. ¿Has creído en Cristo Jesús? A ti te escucha Dios, Dios escucha tu oración.
Y si es la voluntad de Dios responder esa oración, Dios responderá esa oración si la haces tú o si la hacen 50 personas unidas a ti. ¿Por qué está bien entonces que otros oremos? Porque eso nos une, porque eso es bueno para la comunión, pero no es porque de esa manera más rápido responda a Dios. Claro, alguien podría decirme en este momento, Alex, estás equivocado. Hay un pasaje en la Biblia que dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en pedir una cosa, Dios la hará. Sí, sé dónde está el pasaje, particularmente en Mateo 18, pero allí no está hablando de orar por peticiones. Allí no está hablando de ponernos de acuerdo para que Dios nos resuelva un problema. Allí está hablando de 2 o 3 personas que están en un conflicto, que están en enemistad y se ponen de acuerdo y piden a Dios perdón. Eso es lo que está realmente enseñando el pasaje. ¿Por qué lo mencioné? Puede parecer una disgregación del sermón, puede parecer que me salí del tema, no, al contrario. Porque vuelvo y digo, son los argumentos que muchos usan. Sí, claro, ahí dice, pongámonos de acuerdo. Por eso si muchos oramos, Dios va a responder. Eso no lo enseña la Biblia. La oración colectiva es verdad cuando es un asunto que nos compete a todos. Podemos orar los unos por los otros porque eso nos une, porque eso nos hace reconocer y ver que no solamente nosotros estamos sufriendo, sino que hay otros que también tienen dolor y sufrimiento y podemos compadecernos de ellos y ayudarlos, acompañarlos en su dolor, pero no es por esto que Dios va a responder más rápido. No es porque 1,000,000 de personas están orando sobre una situación que Dios va a responder realmente. No, puede ser una sola persona. Y si es la voluntad de Dios que esa oración se responda conforme a la petición que se está haciendo, Dios la va a responder, porque la confianza en la oración, y me refiero, la certeza y la seguridad que tú y yo tenemos en que Dios va a responder a nuestras oraciones, se encuentran en lo que nos enseñan los versículos 7 y 8. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Nuevamente Jesús dice cuando ores. Dice no parlotees de manera interminable, como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Un versículo que se ha utilizado mucho para criticar a los que rezan. Y por supuesto, yo estoy de acuerdo en que rezar no tiene nada que ver con orar. Rezar ni siquiera es algo bíblico. Rezar solamente es repetir algo que nos aprendemos de memoria y creemos que por repetirlo muchas veces Dios va a escuchar. Eso es lo que está diciendo Jesús y dice no. Pero en esencia el pasaje ni siquiera está hablando de repetir y repetir una oración o un rezo, algo que nos aprendemos de memoria, porque la verdad es que creo que en este contexto Jesús está enseñando a personas que entendían que orar es hablar con Dios, no repetir un rezo que nos aprendemos, que nos enseña otra persona. Eso no es orar ni eso es bíblico, pero el pasaje en esencia ni siquiera está hablando de rezos. El pasaje está hablando de oraciones largas y sí, y sé que decir esto puede ser ofensivo para muchos, pero la gran realidad es que es lo que dice la Biblia. La gran realidad es lo que enseña la palabra de Dios. Aún quiero decirlo, si uno va realmente a la palabra de Dios, se da cuenta que las oraciones bíblicas nunca fueron largas. La gran realidad es que lo que Jesucristo está diciendo, no creas que porque tú pasas mucho tiempo en oración, Dios te va a escuchar. La seguridad de que tú vas a recibir una respuesta de parte de Dios viene de algo muy diferente. Y aquí es donde quiero centrarme en el punto más importante de toda esta enseñanza. Nuestras oraciones, tú y yo podemos ir en oración y acercarnos a la presencia de nuestro Padre Celestial, no porque haya demasiada virtud en nosotros, ni porque tengamos las mejores palabras, ni la mejor elocuencia cuando oramos, no porque seamos líderes o personas prominentes e importantes en una congregación o en una religión. Nuestras oraciones son escuchadas. Tú y yo podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial, no porque seamos más santos o tengamos mucha experiencia en orar. Es que oro 2 horas diarias. No. Puede ser que antes, al contrario, seas solamente un hipócrita, seas solamente una persona que hace esto para sacar pecho y mostrar a otros que soy tan santo, pero la gran realidad es que si la petición es honesta y es sincera, así sean 4 palabras que salen de un corazón sincero y podemos ir a Dios y nosotros mismos, cualquier persona, pedirle a Dios, cualquier hijo de Dios puede acercarse a su Padre y pedirle en oración, esa oración será respondida, aunque no sean las palabras más elocuentes, aunque no sea la oración más larga, porque la oración no es un sacrificio. ¿Por qué va a ser respondida? Versículo 8. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. De hecho, un versículo que podríamos decir, entonces, ¿para qué orar? Es que oramos no para cambiar a Dios.
Es que oramos no porque si oro Dios me responde, no, oramos porque tú y yo necesitamos a Dios. Oramos porque la oración nos acerca y nos trae a comunión con nuestro Padre. La oración nos recuerda que en todo momento y en toda circunstancia tenemos un Padre celestial. Pero confiamos y descansamos en que Dios va a responder porque Él sabe que es una necesidad verdadera y porque Él va a responder conforme a su propósito y conforme a su voluntad. ¿Crees que Dios te va a responder porque pasaste 2 horas orando? La gran realidad es que si no es la voluntad de Dios, esa oración no va a ser respondida. Pero la gran realidad es que si es la voluntad de Dios, tú mismo puedes ir, orar por ello. Así te demores 5 segundos de verdad. Pero si lo que tú estás pidiendo es real, es verdadero, es algo que de verdad necesitas, tu Padre ya antes de que tú te arrodillaras a orar, sabía que lo necesitabas. Él se deleita y se goza en esa oración. No que nos acepte por las oraciones de ninguna manera, pero a Él le agrada que nos acerquemos a pedirle como nuestro Padre. Y si esa necesidad es real, si esa petición es verdadera, Dios va a responder a tu necesidad, a tu petición. Y no necesitas hacer una larga oración. No necesitas permanecer de rodillas. No necesitas comprar a Dios con callos en las rodillas. De verdad. Vuelvo y digo, sé que esto puede ofender a muchos, porque es lo que muchos piensan, que es que Dios sí los escucha a ellos porque ellos sí saben orar. No. Más bien yo diría, realmente nadie sabe orar. De verdad, de verdad. Quisiera que viéramos lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de cómo eran las oraciones públicas de Jesús. Hace un momento les decía, desde esos 18 lugares que nos muestran la Biblia acerca de las oraciones de Jesús, hay 9 lugares en los que podemos ir directamente a esas oraciones. 7 de esas oraciones están registradas en una sola frase. Las otras 2, la más larga es un párrafo y la más extensa, que está en Juan capítulo 17, la que se conoce como la oración sumo sacerdotal de Jesús, literalmente no dura más de 5 minutos. ¿Estoy diciendo que Jesús solo oraba 5 minutos siempre? No, pero estoy diciendo que la mayoría de oraciones del mismo Señor Jesucristo se resumían a una sola frase. Veamos algunas de ellas y veamos por qué es cierto lo que acabo de decir, aunque a muchos sorprenda. Es que realmente ninguno de nosotros de verdad sabe orar como debiera. Juan capítulo 12, versículo 28 dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo, ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. ¿Cuánto duró esa oración? Leí la oración y la respuesta a la oración. Padre, glorifica tu nombre. Esa fue la oración de Jesús. Una oración que hizo en público. ¿Cuánto te demoras diciendo esto? Padre, glorifica tu nombre. Pues no te demoras nada, no te demoras 5 segundos. Y esa oración fue respondida. ¿Por qué? Porque es una oración sincera. Porque es una oración honesta. ¿Qué está pidiendo Cristo Jesús? Padre, que tu nombre sea glorificado. ¿Qué oración más hermosa? ¿Qué oración más increíble? ¿Alguna vez has orado de esa manera? Padre, lo que realmente quiero es que tu nombre sea glorificado. Padre, tengo una necesidad, una petición. Esta es mi necesidad y mi petición, pero lo que realmente quiero en mi corazón es que tu nombre sea honrado, exaltado, glorificado. Digo, cualquier persona puede pronunciar esta clase de oraciones. ¿Cuánto te demoras? Pero si es desde el corazón, Dios responderá a esa oración. Claro, es que esto no se parece mucho a las oraciones que nos enseñan, ¿cierto? Esto no se parece mucho a decláralo, a decrétalo, es que exígelo porque eres el rey, es que Dios te va a dar eso que estás pidiendo, eso que estás anhelando. Mejor que Dios coloque estos sueños y anhelos en nuestro corazón. Que más que estar buscando nuestras propias cosas, estemos buscando la gloria de Dios. Mateo capítulo 11, versículo 25. En esa ocasión, Jesús hizo la siguiente oración. Y esta es una de las oraciones más largas que registra la Biblia de Jesús. Notemos. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. El versículo 26 sigue diciendo, sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Qué hermosa oración, pero también muy corta y como les digo, es una de las oraciones más largas que se registra en la Biblia acerca de aquello que Jesús oraba. Y Jesús está orando porque Él ve a multitudes, entre esas multitudes religiosos que se creían mejores que los demás, escribas, fariseos, intelectuales, personas que sabían mucha Biblia y mucho intelecto, mucho conocimiento humano y rechazaban a Cristo, pero veía como las personas más humildes y sencillas
venían a Él y creían y confiaban en Él. Y Jesús dice, esto es un momento para orar. Padre, te alabo, te exalto, te glorifico, porque estos que se creen tan sabios y tan entendidos realmente no entienden nada, pero las personas más humildes y sencillas pueden comprender tu verdad. Gracias por esta verdad. Una oración honesta, simple, sincera, sencilla. Una oración que no dura más de 30 segundos. Juan 11, 41 y 42. Así que corrieron la piedra a un lado. Quisiera que pensáramos allí en esto antes de seguir leyendo el pasaje. Creo que ya sabemos de qué se trata, ¿no? Cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, este hombre que lleva más de 4 días muerto, me parece impactante, porque es quizá uno de los milagros más espectaculares de Jesús, quizá el más grande. Para muchos es el milagro más grande. Yo creo que todos los milagros de Jesús son grandes, pero desde esa perspectiva humana yo también creo que este es el milagro más grande humanamente hablando. Por supuesto, lo más grande es la salvación. Ese es el verdadero y más grande milagro. Pero me refiero a esos milagros que Jesús hizo para con los demás, de esos milagros humanos. Jesús va a resucitar a Lázaro después de 4 días de muerto. ¿Qué dice? Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Una oración tan simple, pero tan gloriosa. Una oración tan corta, pero tan impactante. Y podríamos decir, bueno, Jesús, mira, vas a resucitar a un hombre después de 4 días de muerto, al menos unos 3 días de ayuno y, bueno, que se te vean al menos las rodillas rojas, que estuviste orando, ¿saben? Ni siquiera se arrodilló, de pie, porque es que esa es la gran realidad. No es la posición, no es el sacrificio, es de ninguna manera, eso va en contra de la verdadera naturaleza de la oración. Una oración honesta y sincera. Y Padre, gracias por oírme. Y es más, Padre, si lo estoy diciendo en este momento en voz alta, es para que estas personas crean que tú me enviaste. Es por esa razón que lo estoy haciendo. ¿Sabe qué es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Ni siquiera había necesidad de que abriera sus labios. Sencillamente haberlo pedido desde el corazón hubiese recibido respuesta. Esa es la gran realidad. ¿Por qué lo hizo de manera audible? Para que estas personas creyeran realmente en Él. Y obviamente, porque Él es el Salvador del mundo. Así que esto me lleva a preguntarme, ¿qué es verdaderamente la oración? No, no es un sacrificio. No, no es algo con lo que demostramos a los demás que somos mejores o que somos más importantes. Realmente, cuando entendemos lo que es de verdad la oración, cuando comprendemos que tú y yo podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial y orar, cuando entendemos que si es la voluntad de Dios contestar esa oración, no la contesta porque hicimos una oración muy larga, porque usamos las mejores palabras, de ninguna manera. Si Él lo hace y si Él contesta es porque es su voluntad. Y tú y yo, si hemos creído en Cristo, podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial y orar. Más bien mi pregunta sería esa, ¿por qué no orar? ¿Qué me impediría entonces a mí orar? ¿Con quién me voy a comparar para orar? No necesito hacer eso, porque aquí es donde quiero concluir e ir a lo más importante. Y la conclusión la quiero hacer de esta primera parte yendo a unos versículos que son impactantes. Romanos 8, 26 y 27. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Detengámonos en esta primera parte. Podemos ver, ninguno de nosotros somos tan sabios ni tan mejores orando. ¿Saben por qué nuestras oraciones son escuchadas delante de nuestro Padre Celestial? Porque Cristo nos ha dado el más grande regalo, ha enviado su Santo Espíritu a morar en nuestras vidas y es el Espíritu Santo el que realmente traduce estas oraciones. Si realmente Dios escucha nuestra oración y responde a nuestra oración, no es por nuestra capacidad, no es por nuestra elocuencia, es por el regalo del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu es el que intercede, el Espíritu es el que dice realmente qué es lo que nosotros necesitamos y es por medio del Espíritu que nuestras oraciones son respondidas conforme a la voluntad del Padre Celestial. Versículo 27, y el Padre, quien conoce cada corazón, podemos ver, es algo que sale del corazón. Por eso todos somos llamados a orar de verdad. Dice, sabe lo que el Espíritu dice porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, y allí está esta verdad maravillosa, en armonía con la voluntad de Dios. ¡Qué maravilloso!
Tú y yo podemos acercarnos en oración y estar confiados en que Dios responderá según su voluntad por el Espíritu que ha derramado en nuestras vidas, su Santo Espíritu. Pero aquí es donde viene la parte más gloriosa de todas. Juan 16:23. Jesucristo dijo, ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. ¿De quién está hablando Jesús? Del Espíritu Santo. ¿De qué está hablando Jesús? Él está hablando que Él va a ir a la cruz, que Él va a morir, pero va a resucitar y va a ascender a la gloria y va a enviar su Santo Espíritu. Tú y yo hoy tenemos el Espíritu Santo. Tú y yo podemos orar al Padre. Tú y yo podemos descansar. Y repito esto porque es muy importante. Que sí, el Padre va a responder no nuestros caprichos, sino oraciones conforme a su voluntad, pero lo hará por Cristo Jesús. Cristo es el que nos ha dado este acceso. Cristo es el que nos ha dado este privilegio. Efesios capítulo 2, versículo 18. Y este versículo es increíble. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que este es el punto. ¿Qué es entonces una oración de verdad? Son personas que saben que se pueden acercar a su Padre Celestial. Son personas que saben que pueden pedir al Padre Celestial. Son personas que saben que el Padre Celestial responderá si es su voluntad, pero que todo esto se hará solamente por uno y nada más que uno, por la obra de Cristo. Así que, ¿dónde queda aquello de que fulano, sutano es más escuchado por Dios? ¿Dónde queda aquello de que entonces yo soy mejor porque oro más, porque uso palabras más bonitas o porque me pelo las rodillas? Eso es religiosidad. Tú y yo nos podemos acercar con confianza a nuestro Padre Celestial. Sí, colocar todas nuestras peticiones. Ojalá comprendiéramos que más que peticiones egoístas, peticiones que honren y exalten el nombre de Dios, descansar y confiar en que nuestro Padre nos escucha. No porque seamos los mejores, ninguno de nosotros es tan bueno como para decir que merece que el Padre lo escuche. Tú y yo somos escuchados por nuestro Padre porque Cristo nos ha dado el Espíritu y nos ha acercado al Padre en una relación correcta con Él. Tú y yo podemos descansar y confiar en que Dios responderá conforme a su voluntad por Cristo Jesús. Qué hermoso es esto. ¿Por qué todo creyente puede orar? Por Cristo. Porque Cristo nos ha acercado a nuestro Padre Celestial. Porque todo creyente puede confiar en que sus oraciones serán contestadas si son conforme a la voluntad del Padre Celestial, porque Cristo ha hecho esto por nosotros. Cristo murió en la cruz para salvarnos. Cristo murió en la cruz para hacernos creyentes que vamos al cielo por gracia. Pero no solamente esto, desde ya tú y yo, si hemos creído en Cristo, también podemos disfrutar una relación tan estrecha y tan cercana con nuestro Padre Celestial. Y quiero decirles, y aquí es donde está lo más hermoso de esto, la oración es una bendición porque nos recuerda que tú y yo tenemos una relación correcta y podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial por lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo ganó en la cruz la salvación, lo más importante, pero en esa victoria, en esta salvación gloriosa también está una relación estrecha con Dios. Aún la persona que en este momento, sin creer en Cristo Jesús, llegara en este momento a creer en Cristo Jesús, llegar a la fe, quiero decirle inmediatamente puede tener una relación tan estrecha que se puede acercar al Dios eterno, glorioso del cielo, santo, puro y perfecto y llamarle Padre Celestial y orar delante de Él. ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo por nosotros. Ha ganado tanto Cristo en esa cruz, tantas bendiciones, que a veces no alcanzamos a comprender. Pero ¿será que sí hemos comprendido que también en esa cruz Cristo ganó el derecho, el privilegio de orar directamente a nuestro Padre Celestial y descansar y confiar en Él? ¡Qué verdad tan gloriosa! Esta es una oración de verdad. Esta es una oración verdadera y todo creyente puede hacer esta clase de oraciones. Quisiera que termináramos entonces en oración. Quisiera que en la gracia de Dios nos despierte el deseo de conocer más de esta verdad y quisiera que nos acompañaran dentro de 8 días para seguir viendo la siguiente parte de esta enseñanza. Pero por ahora, oremos a Dios, digámosle: Señor, gracias. Gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo, no solamente para salvarnos, que es lo más importante, sino para acercarnos a ti y saber que aún hoy la oración es una bendición que nos acerca de corazón a tu misma presencia. Padre eterno, amado Dios, gracias por tu palabra.
Gracias por recordarnos hoy la gran bendición que es la oración. Gracias, Padre, por recordarnos hoy que no, la oración no es ni una obligación, ni una imposición, ni mucho menos un sacrificio. Al contrario, qué bueno es entender hoy que la oración es un deleite, que hoy podemos llamarte Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, nuestro Padre celestial, que podemos traer delante de ti todas nuestras angustias, aflicciones, preocupaciones, peticiones que honren y glorifiquen tu nombre. Y si es tu voluntad, nos responderás. Gracias por recordarnos que podemos orar unos por otros, pero gracias por recordarnos que cualquiera de nosotros que hemos creído en tu amado Hijo Jesucristo, tenemos acceso a tu misma presencia. Y que no son nuestras palabras ni nuestra elocuencia, sino tu Espíritu quien intercede ante tu misma presencia para que tu voluntad sea cumplida en nuestras vidas y podamos descansar y disfrutar de una relación cercana contigo, Padre Celestial. Gracias por hacer esto posible a través de los méritos y la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Solamente quisiera pedir, Padre Santo, que cada hermano, cada hermana, cada persona que escucha este mensaje, esta enseñanza, pueda entender que si ha creído en Cristo, se puede acercar a ti con confianza. Si alguien no hubiese creído realmente en Cristo, por favor, Señor, dale un corazón nuevo, transforma y cambia su vida. Y que estas personas puedan entender que la gran bendición de estar en una relación cercana contigo, una relación que también se expresa en la oración, que cada uno de nosotros podemos acercarnos a ti en oración, en intimidad por los méritos de Cristo y descansar y confiar en que tu voluntad siempre será hecha en nuestras vidas, que responderás a nuestras oraciones conforme a tu propósito y que esta es una bendición que Cristo ha comprado en esa cruz también por nosotros. Gracias por este tiempo en tu palabra y permite, Señor, que sigamos descansando y confiando cada día, en cada circunstancia, en cada momento, en cada situación, en ti, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, que nos ha salvado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias por este tiempo en tu palabra. Amén y amén. Mis amados hermanos, nuevamente, cuánto los extrañamos y sabemos que cada día que pasa estamos más cerca de volver a congregarnos y estar juntos. Mientras tanto, sigamos orando. Todos podemos hacerlo y todos podemos disfrutar de esta enorme bendición. Un abrazo, una excelente semana. Que Dios les bendiga grandemente como lo ha hecho hasta el día de hoy.